Enrique Jacob justamente tomó una decisión muy importante, que era mostrarles la parte técnica. Es decir, las presentaciones del Tecnológico de Monterrey y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tuvieron por objeto mostrarle a América Latina y a Italia que en México no solamente estamos trabajando con base en meras ideas que surgen de algún lugar, sino que traemos toda esta nueva forma de ver la política pública, que es, como se mencionó varias veces en la mañana, data driven, ¿no? Es decir, conducida con base en datos sólidos. Cómo la economía realmente funciona a través de la parte estadística, de la parte de conocer qué es lo que está sucediendo con los indicadores, y con base en ese análisis profundo y detallado, tomar decisiones de política pública como lo estamos haciendo, y que realmente no hay muchos países en el mundo que lo hagan. O sea, México entra en este momento ya a ser uno de los países más importantes en tomar decisiones de política pública con base en hechos claramente identificados, con un análisis económico profundo que está de conformidad con las políticas de los países desarrollados, ¿no? Seguir, por ejemplo, justamente una metodología de Porter o de Hausman, Porter en materia de clústeres y de Hausman en materia de complejidad económica, y nosotros traducirlo en política pública de una manera muy clara y muy directa, nos lleva a tomar mejores decisiones que en el pasado. En el pasado, en México, se tomaban muchas decisiones de política pública sin tener el respaldo de los datos. Ahora, con los avances que tiene México en materia de el conocimiento de las MIPYMES, acabamos de hacer la encuesta más grande del mundo en materia del conocimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Y tenemos la información más rica que se pudo haber tenido en décadas. La viceministra de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, Carolina Vázquez Soto, pone su reflexión precisamente en este terreno concreto: innovación y educación. ¿Qué papel le atribuyes a la educación para poder conseguir que la innovación y la ciencia y la tecnología permea hacia el esquema de las micro y pequeñas empresas? Bueno, absolutamente. Desde el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, que es el que en este momento yo lidero, nosotros tenemos 3 ejes estratégicos de trabajo: el de innovación, el de investigación y desarrollo tecnológico, pero el tercer eje es de apropiación social de la ciencia y la tecnología en todos los sectores de la población. Eso significa desde los jovencitos, desde los niños, las niñas, con proyectos de ferias científicas y tecnológicas, un poquito más grandes con Expoingeniería, que son los estudiantes de colegios técnicos, vocacionales y profesionales, que los llevamos a hacer exposiciones de sus grandes proyectos, aplicando robótica, aplicando electrotecnia, aplicando la última tecnología. Posteriormente, en el sistema universitario, con los muchachos acompañándolos para acoger las vocaciones científicas y tecnológicas, y finalmente acercando al sector empresarial, emprendedor, con los científicos de nuestro país, de tal manera que haya ese pegue de información, podamos nosotros generar mucho más valor agregado en las pymes y en todo el parque empresarial de nuestro país. Entonces, definitivamente, o sea, el tema del capital humano, de la formación adecuada del capital humano en las organizaciones con ese proceso científico y tecnológico es básico, número 1, y en mi país acompañado desde la más tierna infancia. Participan delegados de Chile, Panamá y Argentina, abordando sus consideraciones respecto al tema de innovación y su liga con los sistemas educativos que pudieran promover. Yo vengo del grupo que estaba en Guadalajara, vi el clúster de tecnología,
vimos cómo se maneja la innovación en Guadalajara, entonces nos llevamos mucha de esa experiencia de vuelta para nuestro país, para enriquecerla con los esfuerzos que ya estamos haciendo en el área de innovación y desarrollo de tecnologías. Se abre la posibilidad de que tengas algún tipo de alianza estratégico, algún tipo de compromiso de intercambio de experiencias con alguna empresa en específico en Jalisco. Claro, llevamos bastantes contactos con la Cámara de Tecnología de Jalisco. Vamos a intercambiar experiencias, ya les estamos enviando información de lo que hacemos, porque creo que lo que falta en Latinoamérica es colaborar más para lograr más, ¿verdad? ¿Cómo es posible que podamos generar los Neymar y los Messi, pero que no podamos generar los Steve Jobs y los Mark Zuckerberg, ¿verdad? Entonces, sí sabemos generar material de calidad internacional, pero necesitamos mejorar en muchas áreas, ¿verdad? Explotar cabalmente el talento latinoamericano, ¿no? Claro, somos un pueblo muy talentoso, podemos lograrlo, ya lo demostramos en muchos ámbitos, pues necesitamos demostrarlo en el ámbito de la tecnología y de la innovación. La innovación que también ahí cada vez aclaramos más que siempre cuando se habla de innovación se piensa en tecnología, no obligatoriamente, innovación tiene que ver con ese chip nuevamente, con esa creatividad, con esa proactividad, con eso atreverte, hacer las cosas de diferentes maneras. Yo creo que en la medida en que vayamos acercándonos a ese proceso podemos tener mejores resultados. Hay que innovar, pero hay que innovar de la actitud, hay que innovar del esquema mental y desde ahí entonces podremos apuntar a tener mejores resultados como país y como Latinoamérica, que es lo que nos corresponde a todos. Se está hablando mucho de innovación tecnológica o innovación y de educación. Creo que todo parte de ahí. Sin educación no podemos poder superarnos, ¿no? Y sin la vinculación de la educación con temas específicos de la producción, de las empresas. Sí, creo que son tres pilares: Estado, empresas y la educación, la academia, ¿no? Como se le reconoce. Otro delegado de Chile, representante como presidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas de su país, habla de la innovación como proceso surgido no del empresario o la academia, sino precisamente de la base trabajadora. Un proceso que con mucha regularidad se pasa de lado. Muchas veces las grandes innovaciones vienen de los trabajadores. Mucho, el 90%. Yo tengo como 10 casos de trabajadores que han salvado empresas. Entonces es fundamental, ¿cómo somos capaces de sumarlo? Hoy día casi nos vemos como enemigos. Tan así que estamos tan desprestigiados en el mundo empresarial que hoy día no se llaman empresarios, se llaman emprendedores. ¿Te das cuenta que todos los temas hablan de emprendedor? No, el que corre riesgo es empresario, no es emprendedor. Entonces, porque el término empresario está desprestigiado, y lo dijo uno de los participantes, tenemos que justamente ver cómo lo prestigiamos a través de sumar fuerza con los trabajadores. Si no podemos seguir así peleando permanentemente. Estaría más dado la posibilidad de que surjan innovaciones si el empresario respeta y fomenta la innovación de sus trabajadores. Justamente de su origen. Una persona que lleva 40 años haciendo lo mismo sabe mucho más que un ingeniero que recién se está incorporando. Entonces es básico captar lo que sabe ese trabajador y valorizarlo, porque a veces no se valoriza, ahí está el problema. Siguen ahora las consideraciones del tema de empresarios, representantes empresariales y de organizaciones académicas. ¿Nos obliga de alguna manera a revisar los sistemas educativos? Yo creo que es un punto fundamental, ahí tocas algo. Yo tengo un sueño donde yo creo que debería de haber un tipo de observatorio empresarial ciudadano donde pudiéramos evaluar a los alumnos recién graduados y darles un tipo de certificación, y también a las instituciones académicas para que tengan un incentivo de cómo ir mejorando en su calidad total para el beneficio de la población en educación. El mundo cambia con mucha rapidez. Eso obliga a revisar constantemente los planes de estudio de los centros educativos superiores o técnicos para que obtengan un producto, un egresado que se adapte de mejor manera a la nueva realidad económica global. Por supuesto, eso no es una tarea fácil para la universidad, porque la universidad muchas veces se considera algo, digamos, superior y se pone en los gabinetes, en las oficinas cerradas. No dialoga mucho con el territorio, no dialoga con las empresas, no dialoga con las personas, ¿no? Se pone en la cátedra
para lesionar. Y entonces es una tarea muy importante que tenemos que desarrollar. Una sensibilidad de los profesores, de los docentes en ese sentido es muy importante, pero no es tan fácil y también no es tan común tenerla. He visto crecer México mucho y he visto crecer la presencia italiana en México aún más. ¿En qué área se destaca más esta presencia? En varias áreas, seguramente en el campo industrial, aquí en León hay mucha presencia de industria italiana, manufacturero, en el campo de la moda y del diseño, en el campo de la gastronomía. Entonces, Italia es un país que tiene una variedad de sectores productivos y casi todos ellos están presentes en México. ¿Cuál es tu impresión de este segundo foro? El foro es seguramente interesante, creo que es un éxito y creo que existen muchos márgenes y muchos espacios para la colaboración entre Italia y México en el tema de la pequeña y mediana empresa. Nuestra Cámara ha generado proyectos durante los últimos 7-8 años para transmitir metodologías italianas de pequeña y mediana empresa aquí en México, en particular los consorcios de exportación, y ha sido toda experiencia muy exitosas. Sí, dime, ¿han quedado satisfechos con la experiencia binacional? Absolutamente, yo creo que México e Italia tienen muchos puntos en común, en particular la cultura, un idioma muy parecido, pero también una estructura empresarial muy parecida. Tanto en Italia como en México, el 99% de las empresas son pequeñas y medianas. Ahora bien, nosotros pensamos que la pequeña y mediana empresa mexicana tiene un atraso con respecto a la italiana de casi 30 años. Entonces, en este tipo de acercamiento, nosotros podemos hacer que esa brecha se vaya reduciendo. Pero sí se puede trabajar para reducirlo lo antes posible. Se puede y se debe, yo creo. Los secretos del éxito de la pequeña y mediana empresa italiana son la especialización, son la tecnificación, la aplicación de la tecnología, son la asociación entre empresas, son la internacionalización. Y en cada una de estas áreas se puede hacer mucho en México. Yo creo que esa es la gran ventaja de un pyme respecto a una gran empresa. Cuando encuentran o enfrentan una adversidad, su capacidad de rehacerse es realmente rápida. Y creo que esa es una ventaja que debemos aprovechar, pero ciertamente necesita de la creación de condiciones en temas de infraestructura de calidad, en temas de agentes intermedios que faciliten, como los centros de innovación, en temas de métodos de financiamiento o mecanismos de financiamiento, de cofinanciamiento, de capital semilla, necesarios para que las pymes puedan realmente poder desarrollar esos procesos de innovación. Nosotros desde El Salvador estamos impulsando una vinculación de las pymes en sectores estratégicos, estamos desarrollando acciones y por supuesto aprender de México en algunos temas en donde ya lleva muy avanzado, por ejemplo en los temas de innovación, va a ser importante para poder acortar la distancia y poder facilitar a nuestras pymes esos procesos y que puedan realmente integrarse a las cadenas de producción global. En síntesis, el foro dejó muchas inquietudes y planteó muchos caminos para adoptar en las políticas públicas en favor de las pymes y los emprendedores. Ofreció oportunidades de conocer varios casos de éxito que se han conseguido en Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato. Brindó talleres temáticos para profundizar las oportunidades de apoyo a pymes y la alternativa de realizar alianzas estratégicas. Marcó el compromiso de hacer permanente el intercambio de información que enriquezca a las naciones de América Latina y sus economías. También quedó claro la necesidad de que las economías latinoamericanas adopten modernas herramientas para hacer de las políticas públicas instrumentos de alta precisión promotora. Enfatiza en el tema Alejandro González. ¿Cómo le hacemos para que la pyme, incluso la tradicional, cambie de chip y se dé cuenta que tiene que buscar de manera compulsiva la innovación para subsistir y consolidarse? Mira, una de las características de las microempresas justamente es que no tienen esa capacidad de darse cuenta que no crecen porque realmente no innovan, ¿no? Entonces, en ese sentido, definitivamente a las microempresas hay que ayudarlas, no podemos dejarlas atrás. Uno de los grandes temas que traemos ahí en relación con las microempresas
es que las recomendaciones de los organismos internacionales especializados, como el Banco Mundial y la OECD, y algunos think tanks internacionales, ¿no?, como el McKinsey Institute, realmente en los estudios que han hecho ponen de manifiesto que las microempresas no contribuyen a las economías nacionales de una manera significativa y por lo tanto la sugerencia que ellos hacen es dejarlas de lado, ¿no? Invertir sobre todo en startups, en nuevas, jóvenes empresas innovadoras y en empresas medianas que pues de alguna manera innovan mucho más. Entonces, ante esa tesis que se está manejando a nivel de los organismos internacionales y obviamente influencian las políticas de los países, ¿no? Entonces, definitivamente, una de las cosas que nos valió justamente tomar la presidencia del Grupo de Trabajo de Pymes de la OCDE fue nuestra defensa a que no podemos abandonar a las microempresas. No se puede. Tenemos que apoyarlas, tenemos que estar ahí para ellas. En México el 96% de las empresas son microempresas. Entonces, imagínate si nosotros decidiéramos mirar hacia el otro lado y dejarlas abandonadas, es algo que no podemos y es algo por lo que el presidente Jacob ha luchado mucho y esto nos ha llevado a una posición de liderazgo internacional en este tema. Porque pues realmente hemos nosotros dado la cara. Hay pocos países que realmente les interese dar la cara en favor de las microempresas y nosotros fuimos el que dijo, a ver, momento, esto no puede ser así.